Hola a todos gente de YouTube, soy el señor L y en este video voy a realizar una reseña a la serie animada de Spider-Man de 1994, el cual lo había mencionado en mi página de Facebook. Además, este video fue hecho para el torneo Road to Loquendo Manía hecho por el Tigre. Ahora sí empecemos. Hablemos de cómo se realizó. En un principio esta serie iba a ser hecha al 90% por animación 3D y ese otro 10% iban a ser personajes animados de manera clásica. Y para que vean que no miento, aquí la intro piloto. Algo muy alucinante si comparamos la situación financiera de Marvel en ese entonces y que todas sus otras series estaban siendo hechas en animación clásica 2D. Esta serie competía directamente con Batman la serie animada, Superman la serie animada de 1996, y las nuevas aventuras de Batman, mientras que autocompetía con X-Men la serie animada. Esta serie se creó con el fin de promocionar una película que nunca se realizó de James Cameron sobre Spider-Man, en el cual los villanos iban a ser el Hombre de Arena y Electro, los cuales no debían aparecer en la serie hasta que la película fuese realizada, pero se canceló y por suerte, solo Electro apareció en la saga de los 6 guerreros olvidados, pero lamentablemente el Hombre de Arena no apareció. El editor en un inicio iba a ser Martín Pasco, pero por diferencias creativas fue sustituido por John Semper, quien era un gran fan del Trepamuros, por lo que ya tenía experiencia con sus historias, los cuales quería adaptarlos de la era de Steve Ditko y John Romita. John Semper defendió la idea de hacer capítulos que estén conectados entre sí y no sean autoconclusivos, además que se concentró más en el guión que en los diseños, se tenía planeado hacer puros capítulos autoconclusivos, y se le prohibió armar una saga demasiado extensa, pero Semper en la temporada 2 cuando armó su saga, los ejecutivos se dieron cuenta muy tarde de lo que hizo, pero como resultó exitoso, le dieron el permiso de hacerlo en las demás temporadas. Además, la serie ha tenido un montón de censura, por lo que afectó a muchos personajes y villanos que aparecieron, además que no se podía mostrar armas reales, siendo reemplazadas por armas futuristas con rayos láser, tampoco se podía mostrar violencia, ni siquiera se podía mostrar puños en los combates, así como que no se podía mostrar sangre ni nada parecido. Por suerte no eliminaron a ningún personaje por la censura. Esta es de las series de Spider-Man con más crossovers con otros héroes de Marvel, pues hicieron sus apariciones los personajes de El Castigador, Vlad el Cazavampiros, Doctor Extraño, Daredevil, Iron Man, Capitán América con los 6 guerreros olvidados, los 4 fantásticos y Nick Fury con Shield. Además, hizo crossover con la serie animada de X-Men de la época, lo que confirmó un universo compartido. Aunque por desgracia, se tenía planeado hacer otros crossovers con el Increíble Hulk, Ghost Rider y Thor, pero en el caso de estos dos últimos no se pudo por falta de tiempo, mientras que Hulk iba a aparecer en la segunda temporada, pero no se logró realizar porque sus derechos habían sido comprados en pleno desarrollo de la serie. Tristemente, esta serie se canceló en la quinta temporada, quedando inconclusa, pues nos dejaron las tramas de la saga del clon, la búsqueda de Mary y Jane, el paradero de Misterio y los crossovers con los héroes más poderosos de su universo. En cuanto a personajes secundarios y villanos ausentes, se pueden mencionar a Betty Brant, el Escarabajo, Max Dillon, Jack O'Lantern, Puma y el Tinkerer. Pero en fin, hora de hacer mi reseña. Animación. Pues para su época está excelente, debido a que era de las pocas que usaban animación por computadora, un lujo si tenemos en cuenta la situación de Marvel, además que los movimientos están bien hechos y la mayoría son calcas del cómic, lo único malo es que a veces repetían escenas y como toda serie siempre tiene sus errores. Pues le daré a la animación un 9 de 10. Estilo de dibujo. Aquí podría decirse que es lo más apegado al cómic, pues los diseños son calcas similares o iguales al cómic, además que lograron modelar fielmente la ciudad de Nueva York, incluso le dan un toque menos plano a la serie, y posiblemente posee la paleta de colores más clara y suave de todas las series de Marvel de los 90. A estilo de dibujo le daré un 9,5 de 10. Historia.
Pues posiblemente es, junto con la de Espectacular Spider-Man, los más fieles al cómic. Adapta fielmente gran cantidad de historias, desde el origen del lagarto, pasando por la saga de Venom hasta las guerras secretas. En sí el objetivo era que Spider-Man evolucione hasta ir más allá de sus creadores, representando ser el héroe más grande de todos, así que con esto, reseñaré cada temporada. Primera temporada. Esta se caracterizó por ser la mayoría de sus episodios autoconclusivos, y solo los personajes se desarrollaban, como por ejemplo, el de Eddie Brock, que durante los primeros 6 capítulos se desarrolla su odio hacia Spider-Man hasta que en la trilogía del disfraz del alien se ve su transformación en Venom. Otro ejemplo es el desarrollo de la relación de Peter y Mary Jane, desde su cita a ciegas que es mencionada en el segundo capítulo, luego su aparición al final del tercer capítulo y su posterior desarrollo a lo largo de la serie. Puntos a favor. Stan Lee estuvo verificando los capítulos, para que haya una estricta calidad. Aquí sí se desarrollaron los orígenes de los villanos, pues se consideraba una temporada introductoria, por lo que casi todos los orígenes son casi iguales al cómic. Los episodios son más fáciles de entender. Se introducen gran parte de personajes secundarios. Puntos en contra. Está plagada de flashbacks para explicar el pasado de los personajes, pues se supone que la serie empieza con un Spider-Man de un aproximado de 2 a 3 años con sus poderes, algo molestoso. Los diseños y la animación son más simples que en las posteriores temporadas. No hay crossovers con otros personajes de Marvel, salvo la de Nick Fury en el último capítulo. Algunos episodios se crearon con el objetivo de vender juguetes, forzando a que aparezcan personajes, como el Hobgoblin parte 1 y 2, el cual se suponía debía ser Norman Osborn el que aparezca como en los cómics, pero le forzaron a realizar la aparición de Hobgoblin antes porque ya habían hecho una línea de juguetes sobre él, algo que hizo cambiarle trama de esos episodios. Puntos neutros. Esta temporada posee una intro distinta la cual mostraré. Las tramas son más simples que las posteriores temporadas, pero se justifica por ser la introducción de la serie. La paleta de colores era algo más oscura, pero se justifica porque Marvel estaba experimentando. Así que a esta temporada le daré un 7 de 10. Segunda temporada. Esta fue la primera en construir una saga extensa, la cual fue apodada la pesadilla neogenética, en la que Spider-Man se entera que su mutación aún está continuando y que podría convertirse en algo imparable, el cual se llama el Man Spider. Además, aquí se expande más el desarrollo de la vida de Peter Parker y Spider-Man, en el cual se ve lo difícil que es superhéroe ya que pone en riesgo a sus seres más cercanos y por último, aquí se nos presenta las guerras entre las mafias de Nueva York. Puntos a favor. Se reducen los flashbacks en contraste con la temporada pasada. Se mejora la animación para conservarse así a lo largo de la serie. Aparecen los primeros crossovers con otros héroes de Marvel, los cuales son el Castigador, Blade, y los X-Men. Los dos primeros lograron ser censurados de una manera increíble, mientras que con los X-Men fue la alineación de la serie de aquella época, en el cual se logró captar de una manera muy fiel la esencia del equipo. Puntos en contra. La aparición de Hydro Man es la menos fiel de los cómics, en el cual se nos muestra que salía con Mary Jane, algo que nunca sucedió en los cómics. Puntos neutros. Se le cambió el nombre de los 6 siniestros a 6 villanos. El personaje del Castigador fue demasiado censurado, incluso considerada la versión más suave de este personaje, pero se perdona por la censura. Esta es la temporada con la trama más oscura de toda la serie. A esta temporada le doy un 7,5 de 10, supera a la primera temporada, pero su trama es la más oscura y está demasiado censurada. Tercera temporada. En mi opinión, esta es la mejor temporada de la serie. La historia empieza directamente después del
al final de la segunda, en la cual Mary Jane se quiere encontrar con su padre, pero resulta un engaño en el que interviene el Doctor Extraño. Al final se nos revela que Madame Web ha estado observando a Spider-Man. Después se nos muestra que por lo sucedido a la temporada pasada, Spider-Man se quiere retirar, pero Madame Web le muestra una admiradora que aún tiene confianza en él, cambiándolo de parecer. Después de ello aparece la creación de los villanos más difíciles de la serie, el Duende Verde y el Kingpin. A lo largo de la temporada Madame Web enseña a Spider-Man a cómo ser un gran héroe para su reto final. La temporada termina con la desaparición de Mary Jane y el Duende Verde. Puntos a favor. La trama es la más equilibrada de todas. Posee los crossovers entre Doctor Extraño, Daredevil e Iron Man, los cuales poseen su misma esencia y no poseyeron mucha censura. Aquí se nos muestra a un Doctor Extraño preparándose para su duelo entre el Barón Mordo y su batalla con Dormammu. También se nos muestra un Daredevil muy confiado de la ley y muy fiel al cómic. Se nos muestra que él es el verdadero némesis del Kingpin. Iron Man posiblemente es el menos fiel de los tres, pero por lo menos se respeta el hecho que su compañía es de las más poderosas. Este es el único de todos los héroes que no se les contó una historia de origen al aparecer. No se ve muy forzado las tramas, pues la serie estaba en su punto máximo, por lo que la animación y los dibujos son los mejores de toda la serie. Aquí se nos presentan los villanos más difíciles de toda la serie. Puntos en contra. El cambio de un niño a niña en los episodios 29 y 30. Puntos neutros. Madame Web se vuelve una especie de ser cósmico, al contrario que en los cómics solo es una mutante. A esta temporada le doy un 9,5 de 10, esta supera a todas las temporadas y está muy bien desarrollado las tramas, le dan mucho énfasis a los personajes. Cuarta temporada. Esta temporada se trata sobre todo el combate de Spider-Man con la depresión y retirada de Spider-Man por la desaparición de Mary Jane. En esta temporada se introduce a la Gata Negra, la cual aparece de aliada en muchos capítulos. En los últimos capítulos Harry se vuelve el Duende Verde y reaparece Mary Jane, dándole fin a los problemas emocionales de Spider-Man. Pero la trama no termina ahí porque luego Peter le revela su identidad secreta a Mary Jane y al poco tiempo también el matrimonio. Puntos a favor. Es la menos oscura de toda la serie. Los crossovers son los mismos que los de la segunda temporada. Blade y el Castigador. En el de Blade se continúa la historia con los vampiros, mientras que el Castigador ayuda a la tía Ana para encontrar a Mary Jane. La trama es fácil de entender porque en la mayoría de capítulos se continúa la historia de capítulos de temporadas pasadas. Spider-Man se muestra con mucha experiencia debido a la desaparición de Mary Jane. Puntos negativos. Es la más corta. El cambio radical de la Gata Negra, pues su origen fue cambiado para que tenga los poderes del Capitán América y su personalidad también, pues esta versión no quiere ser ladrona y está del lado de la justicia. Posiblemente es la personaje más cambiada de toda la serie. Muchos personajes de temporadas pasadas cambian de personalidad, como por ejemplo, Morbius, Misterio, Lagarto, Escorpión. Puntos neutrales. Spider-Man por su estado a lo largo de la serie está a punto de convertirse en antihéroe. El cambio de personalidad del Lagarto y Kingpin, pero se perdona porque se vuelven más malvados cada uno. No usar nuevos héroes de Marvel para algún crossover, aunque se justifica porque la mayoría de héroes conocidos tenían sus propias series animadas, aunque se canceló el crossover que se tenía con el Increíble Hulk, una lástima. A esta temporada le doy un 6 de 10, la considero la peor, pero la tuvo algo difícil, pues se canceló el crossover con Hulk y la aparición de Puma y Escarabajo, además que posee 11 capítulos. Quinta temporada. Esta es la última temporada de la serie, trata sobre todo la adaptación de historias muy épicas para la época. La temporada es una continuación del final de la temporada pasada, en la que Peter y Mary Jane se casan. Luego de ello aparece un crossover con el Capitán América y otros 5 héroes olvidados. Ok, no, después de esto regresa Hydro-Man secuestrando a Mary Jane y por último, Madame Web se lleva a Spider-Man para que cumpla el mayor reto de su vida, adaptándose las guerras secretas de los 80s y por último, una historia original en el que Spider-Man debe salvar al omniverso y la existencia de la amenaza de Spider-Man, una contraparte del multiverso el cual se fusionó con el simbionte Carnage. Para ello Spider-Man debe derrotarlo con ayuda de otras 5 contrapartes. Después de eso, la serie acaba con el encuentro épico entre Spider-Man y Stan Lee. Luego Madame Web de recompensa por los esfuerzos de Spider-Man, le ofrece buscar a la verdadera Mary Jane.
Puntos a favor. Adapta las historias más épicas de toda la serie. Se nos muestra a un Spider-Man con todo su potencial, el cual logra salvar primero el mundo, luego otro planeta, demostrando ser el héroe más grande de la Tierra y el universo, pero también logra salvar el Omniverso y superar los límites para conocer a su creador, demostrando ser uno de los héroes más grandes de la existencia. Presenta la mayor cantidad de crossovers, siendo 12 los héroes que aparecen, los cuales son Capitán América, Miss América, la Maravilla Negra, el Wizard, Destructor, Thunderer, los Cuatro Fantásticos, Iron Man y Storm. Puntos en contra. Los episodios se distribuyen de manera irregular, pues todos se dividen en varias partes, con excepción de la boda. La animación baja de una manera drástica, pues se reutilizan en varias ocasiones las mismas escenas. Puntos neutros. El poder del Beyonder baja drásticamente en comparación al del cómic, aunque se perdona por lo costoso que sería animarlo. La ausencia de muchos héroes en las guerras secretas, pues la mayor ausencia fueron Hulk y She-Hulk por los derechos, mientras que los X-Men por lo costoso, que era volver a juntar a los dos equipos de voz de ambas series. A esta temporada le doy un 8 de 10, puesto que su distribución de episodios es algo irregular, ya que se pudieron aprovechar para adaptar más sagas, además que se reutilizaban muchas escenas. Y pues haciendo un cálculo, la historia de la serie se gana un 7,5 de 10. Personajes. Todos son carismáticos, claro hay una que otra excepción, bueno hablemos primero de los personajes secundarios, los cuales son calcas fieles al cómic en cuanto a personalidad, como por ejemplo, la tía May siempre se preocupa por Peter y se nos muestra que puede tener en cualquier momento un ataque al corazón, aunque esta versión no confía mucho en el Hombre Araña, inclusive en los últimos capítulos se muestra que tiene más miedo de Spider-Man que de Escorpión. Otro personaje puede ser Mary Jane, quien en esta versión es una unión entre Gwen Stacy y Mary Jane de los cómics, por eso se ve que esta Mary Jane es más exigente como lo era Gwen Stacy, ya que se cansó de las tardanzas de Peter y empezó a salir con Harry, aunque volvió con Peter al darse cuenta que Harry no se podía defender, aunque esta versión se quedó inconclusa, pues en vez de morir como Gwen Stacy, cae sobre un portal para nunca jamás volver. Hablando de Harry Osborn, esta versión es igual de nervioso como su contraparte del cómic, y es el único de las series animadas que salió con Mary Jane como lo mencioné, pero cuando se separan se desarrolla un odio hacia Peter hasta su posterior transformación en el Duende Verde, descubriendo la identidad de Peter como Spider-Man y enfrentarse en 2 ocasiones. Hablando de gente que odia a Spider-Man, esta versión de Jameson tiene sus razones para odiar a Spider-Man, pues fue debido a que su esposa murió por alguien enmascarado, además que nunca parara de perseguirlo, como cuando rechazó un estrecho de manos para que dejen de pelear. Aunque Jameson se muestra arrogante, amargado y egoísta con los demás, en varias ocasiones se revela que tiene simpatía hacia los demás, como cuando contrató a Matt Murdock para que defienda a Peter en un juicio, o cuando volvió a ser detective sin importar su avanzada edad y liberar a Robbie Robertson de la cárcel. En fin, todos los personajes secundarios fueron muy buenos. Villanos. Casi todos los villanos tuvieron que ser censurados de alguna u otra forma, aunque no les quita el hecho que la gran mayoría son malvados como en los cómics, aunque hay unas cuantas excepciones como Kraven o Morbius, pero en fin, voy a hablar de los 4 más importantes. Doctor Octopus, Venom, Kingpin y Duende Verde. El Doctor Octopus, cuando era Otto Octavius, enseñó ciencia a Peter Parker, inclusive se ve que era más compasivo en esos tiempos por la enseñanza que le dejó a Peter, aunque después del accidente se vuelve posiblemente el villano más inteligente de toda la serie. En sus primeras 5 apariciones se ve muy amenazador y confiado, inclusive casi le ganaba a Spider-Man al lavarle el cerebro, aunque después de esas apariciones se vuelve un vasallo de Kingpin y deja de ser tan amenazador y pasa a ser un villano secundario con los 6 villanos. El Kingpin es el villano que más apariciones hace en la serie, es el más frío de todos. El de niño recibía burlas de los demás por su peso, que era debido a su fuerza muscular y no por grasa. Luego se ve que junto con su padre hicieron un robo, pero su padre lo abandonó y le dijo que no lo delate porque siempre se deben hacer algunos sacrificios. Después de salir a la cárcel, decide matar a su padre y desde ahí se vuelve el rey del crimen. En sus primeras apariciones se ve que usa mucho dinero para vencer a Spider-Man, inclusive engaña sin importar las consecuencias a gente para que trabajen en su organización o que sean inculpados. Además, él fue quien unió a los 6 villanos para derrotar a Spider-Man. En un principio era para demostrar su superioridad ante sus
competidores, pero luego lo hizo para destruir definitivamente a Spider-Man, aunque también se nos revela en la serie su rivalidad con Daredevil, demostrando quién es su verdadero archinémesis. En la cuarta temporada hace menos apariciones, aunque él es una de las razones de la creación de la Gata Negra. En el episodio de la boda se ve que, junto con Jameson, pagan la boda de Peter y Mary Jane, aunque era para saber cuál era mejor periódico, aunque su aparición más malvada fue en la saga de los 6 guerreros olvidados, en el que no le importaba ni siquiera eliminar a gente inocente de su camino, ya que quería dominar el mundo por una arma creada por el Cráneo Rojo, aunque al final es traicionado y arrestado Venom. Este es posiblemente el villano que estuvo más cerca de vencer a Spider-Man. Este lo considera el villano más despiadado e imperdonable al que nunca se había enfrentado. En sus 2 apariciones puso las cosas muy serias a Spider-Man. En la primera lo deja muy aturdido y asustado, ya que a lo largo del episodio lo acosa y se aprovecha que el sentido arácnido de Peter no reacciona con Venom, inclusive casi revela su identidad hacia la prensa, aunque Spider-Man lo logra derrotar porque combaten cerca del lanzamiento de un cohete, lo cual hace que el simbionte abandone a Eddie Brock. En su segunda aparición se nos muestra que Eddie también quiere ser héroe, aunque considera a Spider-Man como un villano. Además se muestra que sigue obsesionado con el simbionte y que quiere volver a unirse, lo cual se cumple a cambio que haga un trato con el Barón Mordo y Dormammu de traer una sonda interdimensional de Iron Man. De paso se revela que el simbionte tuvo un hijo, el cual es Carnage, y se une con Kasady para terminar la misión de Venom. Sigue con sus planes de derrotar a Spider-Man, aunque como Eddie se enamoró de la Doctora Kafka, esta le convence para que Eddie regrese a ser humano porque el simbionte que lo transforma en un monstruo, lográndolo, aunque también se revela que esta versión, si se vuelve a unir al simbionte, jamás volverá a separarse. Lo que sucede. En ese momento Venom decide unirse a Spider-Man para salvar su dimensión de Dormammu, así como derrotar a Carnage y el Barón Mordo, y rescatar a la Doctora Kafka. Aunque Eddie se sacrifica para que ella no entre en el agujero, lo que sorprende a Spider-Man, ya que su mayor enemigo resultó ser su mayor aliado, Duende Verde. Este es el némesis definitivo de Spider-Man y de paso, el villano más malvado de toda la serie. En un principio Norman Osborn se encargaba de estafar o robar a otras personas y compañías, aunque fue obligado por el Kingpin a trabajar en un gas que potenciaría las capacidades, aunque en Oscorp se provocó un incendio y Norman sobrevivió al respirar el gas, lo que lo transformó en el Duende Verde. Al robar el disfraz y armas del Hobgoblin, como el Duende Verde, empezó a secuestrar a las personas que arruinaron a Norman, y trató de hacerles un juicio, aunque fue derrotado por Spider-Man. Después de eso Norman trató de evitar ser el duende, aunque volvió a serlo cuando su otra personalidad le convenció de que él era su amigo y que Kingpin, Spider-Man y Hobgoblin no lo eran. Después de ello trata de derrotar al Hobgoblin reclamando el título de duende, lo cual logra y de paso se quedó con el dispositivo de dilatación del tiempo, el cual usa para descubrir la identidad secreta de Spider-Man como Peter Parker. Con esa información estuvo a punto de revelárselo a sus conocidos y amigos, aunque no lo logró, así que empezó a atacar a sus seres más cercanos, atrapando a Mary Jane. Con ello quiso derrotarlo definitivamente, inclusive haciendo que Mary Jane desaparezca, lo que enfureció a Spider-Man y casi lo mata, debido a que el portal hizo un desbalance entre la gravedad y la fuerza de la otra dimensión, haciendo que él sea tragado al limbo y nunca jamás volver, definiéndolo como el mayor villano de toda la serie. Y hora de hablar del personaje principal de la serie, Spider-Man y Peter Parker. Este es el Spider-Man más adulto adaptado hasta ahora, pues en la serie se revela que solo tiene 19 años, por ende, este Spider-Man no va a la secundaria y es más serio. Los orígenes aquí son de que Peter Parker visitó un experimento neogenético, en el cual una araña recibe radiación y pica a Peter, dejándolo con alucinaciones, aunque después de darse cuenta de sus poderes, al principio empieza a hacer fama y dinero con sus poderes, sin importarle a los demás, inclusive dejó que un ladrón escapara, aunque después de la muerte del tío Ben, busca al responsable y al darse cuenta de que pudo haberlo detenido, decide usar sus poderes con responsabilidad. En fin, en los primeros capítulos se ve muy novato en combates y que no ha tenido en esos 3 años alguna batalla con algún supervillanos. A lo largo de la serie se ve que aprende de sus villanos, ya que cuando estos regresan, él recuerda sus anteriores batallas para lograr combatirlos, y como Peter Parker se ve que es un gran amante de la ciencia, usándolo lo que sabe para ganar en combates, como cuando manipuló al Dr. Octopus y lo junto al imán, o cuando ayudó a los X-Men a sobrecargar a Herbert Landon.
por lo que es la versión de Spider-Man más inteligente de las series animadas, así como el más poderoso al haber aprendido mucho. Aunque su carácter es el más serio de todos, inclusive estuvo a punto de convertirse en antihéroe en 3 ocasiones, cuando estuvo poseído por el simbionte, cuando casi mata al Duende Verde y cuando a lo largo de la 4ª temporada se ve muy enojado sin importarle las vidas que se podrían perder. Este Peter Parker, por su trabajo como fotógrafo de Spider-Man, se ve que ocupa algo de fama por ello, inclusive su boda fue pagada por 2 periódicos rivales, por lo que también es el Peter Parker con más fama de todos. Lo único de malo que le veo a este Peter Parker es que debería ser menos serio, pero en sí, es de las mejores versiones. En fin, casi todos los personajes secundarios son calcas del cómic. Así que a los personajes les doy un 8,5 de 10. Banda sonora. Primero hablemos de la intro u opening, es del género rock y fue compuesta por Joe Perry, quien es miembro de Aerosmith, y como podrán observar cuando lo coloque la intro, es muy pegadiza y a mi opinión, muy buena y sensacional, aparte que la letra es entendible después de leerla, aunque no creo que supere a la de Espectacular Spider-Man, pero en fin. La intro se lleva un 8 de 10. Ahora hablemos de la suite, pues en sí está bien, aunque al escucharla fuera de la serie, se siente que quiso causar drama y tristeza, aunque tiene sus momentos alegres y que expresan heroísmo. La suite se lleva un 7 de 10. Y por último el outro o ending, está muy bien e igual de pegadiza a su contraparte, aunque debió tener una versión extendida, ya que es demasiado corta, aunque sí supera al de Espectacular Spider-Man, así que le doy un 8,5 de 10 haciendo un promedio. La banda sonora se lleva un 7,8 de 10. Y por último y no menos importante, el doblaje. Bueno, yo me centraré en la versión latinoamericana, pues yo soy de Perú XD. La voz de Peter Parker se nota que desde el principio querían hacerlo maduro, así que, la voz que le puso Armando Coria fue un excelente trabajo. Las voces de personajes secundarios estuvo excelente también, en especial las de Harvey Osborn, Meg y Jane y Jameson. Aunque algunas voces les faltó efectos especiales, como por ejemplo, la de Madame Web, la cual se siente algo alemán y común, cuando en la versión estadounidense se nota el tono cósmico, pero en fin, las voces estuvieron geniales. Las voces. En cuanto a las voces de los villanos, también estuvieron excelentes, en especial las del Kingpin y el Duende Verde, aunque también hubieron voces que no caían con sus personajes, como ejemplos. La voz del Dr. Octopus o de Hammerhead, las cuales, el del primero tenía un acento ruso, algo extraño, mientras que el del segundo tenían un acento muy chillón. En cuanto a la voz de los personajes invitados, el del Capitán América fue el mejor, expresando todo su patriotismo y defensor de la democracia, mientras que el de los X-Men fueron los mismos que el de la serie de 1992, los cuales fueron igual de buenos que el propio Spider-Man. La peor voz posiblemente se lo llevaría el de Iron Man, aunque no la voz que le hizo Mario Castañeda, sino la voz que le hizo Alejandro Illescas, el cual no cae muy bien, además que no se siente que Tony Stark esté en la armadura. Con los demás héroes, sus voces estuvieron muy bien y mostraban sus respectivas personalidades. Ahora hablemos de los errores de traducción que produjo, posiblemente el más conocido sea el de Hobgoblin y el Duende Verde, ya que en los primeros capítulos se le apodó el Duende Verde, luego se le empezó a llamar solo el Duende y una vez Hobgoblin. Mientras que en los últimos capítulos se le llamó Duende Naranja. Otro sería Kingpin, quien es apodado el Rey en sus primeras apariciones. También tenemos al Dr. Octopus, el cual se le llamó el Dr. Pulpo en su primera aparición. Además, podríamos mencionar el caso de los 6 siniestros, quienes son llamados The Insidious Six en Estados Unidos, mientras que en el doblaje solo los 6 villanos y luego los malvados 6. Y por último sería los casos de Hydro-Man, quien después de su destrucción, a su clon se le apoda el Hombre Agua. Como datos extras, se usaron los mismos nombres de la traducción de los X-Men, por lo que también tienen sus errores de su respectiva serie. Además que hay capítulos que sus nombres están mal traducidos como La Lápida del Tiempo y Estragos del Tiempo, el cual se supone que iban a llamarse La Lápida del Tiempo parte 1 y 2. Pero en fin, al doblaje le daría un 8,5, pero como tuvo muchos errores al lado de sus futuras contrapartes, le daré un 7. Y así termina mi crítica, gente de YouTube, sacando un promedio de todas las categorías, le voy a dar a la serie un 8,2 de 10, una gran serie muy entretenida y asombrosa, aunque pudo ser mucho mejor de lo que ya era, inclusive logró vencer a la censura, aunque por culpa de derechos y tiempo, algunas historias y personajes no pudieron aparecer, pero en fin, se lleva mi sello de calidad como buena serie. Haré un video sobre los mejores momentos de la serie, el cual se subirá en mi canal secundario en Dailymotion, el cual dejaré link en la descripción. Los próximos vídeos serán sobre la E3 y Atari. Hasta luego.